Nuestro tema hoy es el llamado de Elías. El llamado de Elías. Vamos a orar por la guía del Señor mientras esperemos abrir la santa palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por darnos otra oportunidad más para reunirnos y en el estudio de tu santa palabra. Pedimos tu presencia con nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, sea Él quien va a hablar a nuestros corazones. Limpia nuestros corazones de toda contaminación, toda maldad, y que podemos ser vestidos en tu justicia en este momento. Y por Jesús, ven y ministrar a nosotros tus bendiciones para que la plenitud de lo que usted tiene para su pueblo en ese momento puede ser recibido por Cristo y solo por Él, por sus méritos, Señor. Trato a nosotros como Él merece, como en la cruz usted trataba a Él como nosotros merecía. Ayúdanos si escuchamos. Llena mi mente con tus pensamientos, conmover mi corazón con tus sentimientos y llena mi boca con tu palabra y preparar nuestros corazones para recibir lo que usted tiene por nosotros hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El llamado de Elías. Nosotros conocemos el profeta Elías, que Elías tuvo un rol significado en volver los corazones de los israelitas a Dios en un tiempo de apostasía. Elías fue levantado por Dios en un momento de grande apostasía, en los días de Acab y su esposa Jezabel. Jezabel fue de grande influencia sobre el rey Acab. Ella era de una familia pagana. Actualmente ella era una sacerdotista, un gran sacerdotista del culto de Baal. Y la estrategia de Jezabel para llevar a todo Israel a sumisión al culto de Baal era dos. Uno era para manipular, el otro era para intimidar. Con manipulación, intimidación y seducción, manipulación o seducción y intimidación, ella fue bien exitoso en mover todo Israel, casi todo Israel, de su fidelidad a Dios, a Yahweh, para ofrecer culto a Baal. Ahora, en esta seducción, utilizando el táctico de seducción, Jezabel conmover casi todo Israel a idolatría. ¿Cómo hizo Jezabel eso? Ella utilizó un elemento que podemos llamar el sincretismo. Sincretismo es una estrategia para tomar lo que el pueblo conoce, tomar las cosas familiares y mezclarlos con otros elementos que no son tan familiares. Entonces busca lo que es común o lo que es lo que aparece, ¿no? Lo que aparentemente está en armonía
y mezclar. Entonces, esa era la estrategia de Jezabel. Ella busca cosas en el culto de Jehová y ver cosas en el culto de Baal que parece similar y comenzar a sincretizar, comenzar a mezclarlos para que podría llevar la gente de las cosas familiares a las cosas no tan familiares y que eventualmente ellos llegan a ser cómodos con el culto de Baal. Esa era su estrategia de sincretismo en el aspecto de seducción o el aspecto de seducción. El otra estrategia era para intimidar a los que están alertos, que eran suficientemente alertos que ella no podía engañarlos, ella no podía seducirlos. A estas personas que rechazaron directamente el culto de Baal, ella utilizó el táctico de intimidación, mandó a muerte los profetas de Dios y en esa forma muchos de los fieles comenzó a vivir, ¿no? Comenzar a huir o a esconderse o a callarse. Y finalmente, cuando no había más voz de oposición abierto, el culto de Baal fue establecido firmemente en Israel bajo la influencia de Jezabel y Acab. Y era en ese ambiente que Dios llamó a su siervo Elías. Elías apareció con advertencia al pueblo. Apareció cuando ellos estaban tan involucrados en esa idolatría y da a ellos una palabra, una señal, que Dios va a cerrar los cielos y no va a haber lluvia, excepto por su palabra. Así él dijo, excepto por mi palabra no va a haber lluvia. Y había un tiempo de sequía por 3 años y medio. Dios mover a Elías a un lugar donde él podía ser sostenido, a un arrojo pequeño, donde él tenía agua, y Dios envió cuevas o envió pájaros para alimentar a Elías. Y él tuve un tiempo ahí en este arrojo, escondiendo, hasta que Dios también se movía a Elías a ser sostenido por una viuda que no era israelita, pero en quien moraba el temor de Dios. Y lo que queremos ver hoy es un aspecto del ministerio de Elías, un aspecto muy importante porque él fue llamado para mover el pueblo desviado de su fidelidad a Dios, a llamarlos de nuevo a sumisión y fidelidad a Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, ahí encontramos el gran enfrentamiento entre el culto de Jehová y el culto de Baal, bajo el liderazgo de Elías. Porque Elías llega a enfrentar el rey Acab. Y Acab dice, ¿usted es quien está molestando a Israel? Y Elías dice que no soy yo, pero usted y su casa. Y él mandó a Acab llamó a todo Israel, a todos los profetas de Baal. Y ahí ellos en Monte Carmel,
Ahí ellos encontraron junto para una sola cosa, para saber quién es el verdadero Dios, quién es el Dios que Israel debe rendir a culto. Cuando leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, leemos aquí, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué era que el culto, qué estaba involucrado? ¿O cómo era el culto de los Baales? Baal significa Señor. Entonces, cuando la gente dice Baal, estaba diciendo Señor. Y Jehová también es Señor de señores. Entonces hay un nivel de confusión a este nivel. Pero el culto de Baal era un culto de fertilidad, de ritos que involucró ritos de fertilidad. Ellos creyeron que Baal da nutrición, Baal alimentaba el sol, era Baal quien trae la lluvia, era Baal quien tenía el poder de fertilidad tanto por las plantas y por los animales y por las esposas, para que todo puede reproducir. Entonces, la enseñanza o la teología de Baal es que Baal es la fuente de reproducción y prosperidad. Y muchos en Israel llegaron a ser convencidos de esta mentira y abandonó sí mismos a ese culto, a esos ritos de fertilidad que involucró actos sexuales. Ellos comenzó a tomar los jóvenes para ser prostitutas en ese culto. Las muchachas llegaron a ser contaminados con ese culto, porque ellos prestaron sus cuerpos como prostitutos para el culto de Baal. Como también existe también en diferentes culturas, por ejemplo en India, que a ese tipo de prostitución que existe en los templos, a los diferentes dioses que ellos tienen ahí. Y hay padres que llevan a sus hijos para que sus hijos puedan ser prostitutos ahí y así ganar dinero. Eso estaba parte de la contaminación del culto de Baal que llegó a llenar a Israel. Aparte de eso, también la promoción de la homosexualidad, porque tanto como ellos tenían prostitutas mujeres, ellos también tenían prostitutos de hombres, que prestase sus cuerpos en ese culto para ser usado como mujeres en ese culto. Y era algo bien terrible y que trae una grande contaminación moral al pueblo. Pero aparte de eso, el culto de Baal llamó la ira de Dios aún más grande sobre ellos, porque el fruto de esta prostitución en los jóvenes, muchachas, en las mujeres que prestan
sus cuerpos como prostitutas y por toda esa inmoralidad que estaba pasando. El fruto de esta inmoralidad, muchos de esos padres entregó en sacrificio a sus niños a Baal, a Ashtoreth, a Molech, para ser quemados en sacrificios vivos a esos dioses. Y eso era una grande abominación. Entonces, en el tiempo de Elías, Israel estaba inundado en abominaciones, en cosas ofensivas, gravemente ofensivos a Dios. El llamado de Elías era para ir a Israel y llamarlos a retornar a su Dios, a abandonar todas esas cosas, toda esa contaminación, toda esa impureza, toda esa corrupción, y volver a Dios con humildad y arrepentimiento y volver a servir su Dios. Y vemos cómo Dios, como Elías enfrentaba tanto a los profetas de Baal y el pueblo en el monte Carmelo. Porque Elías en versículo 19 había mandado a Acab para llamar a todo Israel. Dice, envía pues, él dijo a Acab, ahora y congregame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Jacob convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entonces, ¿cuál era uno de los dilemas de Israel? Por el liderazgo de Acab y Jezabel, Israel encontraron en un periodo de grande confusión. El elemento de Babilonia, el vino de Babilonia estaba lleno, ellos estaban llenos del vino de Babilonia, que ellos no podían discernir entre la verdad y la mentira, entre el verdadero culto y uno falso. Por eso Elías preguntaron a ellos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio del pueblo? Por la confusión. La confusión. Ellos eran cautivos del sincretismo, que dejó a ellos confusos. Ellos estaban adorando a Baal, pero pensaban que estaban adorando a Jehová. Estaba tan confundido que no tenía sus sensibilidades elevadas para ver las abominaciones en que ellos estaban participando. Eso es el efecto de beber vino alcohólico. Eso es el efecto, tanto en lo natural y también en el espíritu. Si bebemos bebidas alcohólicas, vamos a perder nuestro juicio. Vamos a hacer cosas indebidas. No vamos a poder caminar recto. Vamos a caminar chueco. Y así es lo mismo que pasó cuando bebimos el vino de Babilonia.
Es para quitar nuestro juicio. Es para silenciar o para oscurecer las percepciones de la conciencia y para movernos del camino recto, para que andamos recto. Israel estaba en ese estado espiritual. Y comencemos en la historia como Elías finalmente llegó a convencer a ese pueblo confundido. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Ahí ve, él da a ellos la primera elección de buey. Después él dijo, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responderé por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ellos ni siquiera tenían miedo, estaban tan engañados, ni siquiera tenían miedo para decir, sí, bien dicho, porque pensaba que Baal va a responder. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogíos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y conocemos la historia, ellos comenzó en la mañana, desde 9 en la mañana, y estaban ahí todo el día, hasta el mediodía, clamando a Baal, clamando a sus dioses, y no vino el fuego. Hasta la hora del sacrificio en la tarde, hasta 3 en la tarde, por 6 horas estaban allí. Y Elías comenzó a burlarlos, ellos comenzaron a cortar a sí mismos, comenzaron a gritar a sus dioses, comenzaron a saltar hasta encima del altar, comenzaron a cortar a sí mismos y clamar, mezclando sudor con sangre en el altar, ¿no? Hay mucha falsedad en el culto satánico. Satanás siempre trata para tomar elementos que él sabe que forma parte del verdadero expiación y mezclar en su culto para que cuando viene el verdadero, la gente dice, mira, a eso también en ese cultos. Entonces, ese también es falso. Esa es su estrategia. Pero no había eficaz en todo lo que ellas habían hecho. Tanto que cuando ellos estaban clamando a Baal, Elías vino ahí y comenzó a burlarlos. Él dice, clama más fuerte. Quizás él está en vacación. Él está viajando. Clama más fuerte. Quizás él está en el latrín. Cosas así. Y él burla a ellos. Pero llegó el momento cuando era el momento para Jehová para actuar. Y él pone agua encima de su altar, encima del sacrificio. Pone un canal alrededor, lleno eso. Todo el agua cayó encima del sacrificio, encima del altar, lleno, todo era lleno de agua, mojado bien.
y el oro. El oro, vamos a ver su oración aquí. En versículo 34 dice, esa fue la instrucción de Elías a ellos. Llenad 4 cántaras de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, ve su oración, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? La primera cosa era para mandar que hay una sequía. Porque ellos estaban diciendo que él era quien turba a Israel. Que era él quien trae a Israel en hambruno. Que era por su culpa que viene el hambruno, porque Elías no quería servir a Baal, entonces por la ira de Baal viene, porque todo el pueblo no había doblado rodillas a Baal, entonces por la ira Baal envió hambruno. Baal no envió la lluvia. ¿Eh? Es terrible. A veces los argumentos no son suficientes para convencer un pueblo engañado. Mientras el mismo señal que debe levantar su sensibilidad, Satanás está trabajando tanto en sus corazones, tanto en sus mentes, que el mismo señal que Dios envió para demostrar su desaprobación, ellos tomaban y decir que era porque Baal estaba enojado con ellos, porque todo en Israel no estaba doblando rodillas. Entonces debemos matar a todos que no doblan rodillas a Baal, para que cuando no hay más, entonces todo Israel dobla rodillas a Baal, Baal va a bendecirnos, Baal va a enviar la lluvia. Eso era el propósito. Entonces, cuando Elías invitó a ellos ahí, ellos estaban yendo ahí para que cuando todo estaba terminado y los señales estaban claros, que Baal es supremo, ¿cuál era su objetivo? Para tomar a Elías y matar a él, para que Baal envió la lluvia. Pero no fue así. Entonces, Elías dijo a Dios, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cómo el pueblo de Israel, tan metido en engaños, tan metido en tanto inmoralidad, en tanto corrupción, podía volver a Dios? ¿Qué creaba Elías? ¿Cómo entendía Elías sobre este asunto? Él dijo, y que tú respóndeme
oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién puede volver ¿quién puede volver corazones desviados? ¿Quién puede causar que los ciegos vean? ¿Quién puede causar que los que no pueden oír escuchen? ¿Quién puede despertar los muertos? ¿Los muertos mismos deben resucitar a sí mismos? ¿Los ciegos mismos deben abrir sus ojos? ¿Los que no pueden escuchar, ellos mismos deben abrir sus oídos? No. Los muertos espirituales, los ciegos espirituales, necesita un poder afuera de ellos para volver a sus corazones a percepciones correctos y claros a la verdad. Todo este mundo necesita un Salvador. Necesita un Dios verdadero para causar ellos a ver como deben ver. Para abrir sus percepciones, para despertar sus conciencias. Si Dios mismo no actuar, todo el mundo queda muerte en transgresiones. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Las astucias de Satanás son fuertes. Él es un maestro de mente para engaños. Pero hay algo. Cuando el poder de Dios está manifestado entre el pueblo, los engaños de Satanás quedaron expuestos, como ellos son, como mentiras, como cosas falsas. Y eso es lo que está pasando hoy. Ese pasaba en los días de Jesús, cuando Israel había apartado de Dios. Era necesario que Dios envió a alguien quien estaba lleno del espíritu de Elías para convertir los corazones del pueblo de nuevo a su Dios, a su Padre Celestial, para convertir de nuevo los corazones de los padres hacia sus hijos y los hijos hacia sus padres. Vemos como el ángel de Dios habló a Zacarías, el sacerdote, padre de Juan el Bautista. Vemos como Gabriel habló y profetizó en respecto al nacimiento de este profeta Juan en Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ese profeta no era nazarí,
Nazarito. No deber beber nada de vino, ni siquiera tomar jugo o comer una uva. ¿Por qué? Para simbolizar su consagración, evitando todas las mentiras y los engaños doctrinales de Satanás. Él no debe ser participante del vino de Babilonia. Entonces, ese llamado de abstinencia al vino literal también tenía significado de su consagración a evitar a toda forma de mentira y engaños. Solo debe estar alimentándose con la palabra de Dios para que él sea preparado, un profeta bien preparado. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Wow. ¿Cuál era el llamado de este Elías? En el tiempo de Jesús, justo antes de la manifestación del Mesías, en su primera venida aquí en la tierra, su llamado era para hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, como Elías en los días de Acab y Jezabel. Ir adelante de ellos con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Había en Israel otro periodo donde los corazones de los padres llegaron a ser duros hacia sus hijos, donde los corazones de los hijos llegaron a ser duros hacia sus padres. Sí, justo en el tiempo de Jesús, el afecto natural estaba bajando, el instinto paternal estaba bajando. ¿Por qué? Por la falta de comunión, la falta de intimidad con Dios, la falta de conocimiento verdadero del Creador. Dejó que el corazón de los habitantes de Israel llegaron a ser duros hacia sus hijos y duros hacia sus padres. Jesús mencionó de parte de los padres que él dijo, da reprensión a los fariseos y dice, Moisés y la ley de Dios dice que debe honrar padre y madre, pero ustedes dicen que este es corbán, que ese es consagrado como todo lo que yo debe dar a mi padre, yo voy a consagrarlo para hacer una ofrenda al templo, una ofrenda al servicio de Jehová. Entonces yo no voy a rendir lo que yo debo rendir a mi padre como hijo. Y ellos presentan eso como un tipo de piedad. Y Jesús dijo, usted por su tradición está rebelando contra los mandatos de Dios. En el tiempo justo alrededor en ese tiempo cuando Dios envió a su hijo, el amor estaba enfriándose por la abundancia de maldad, como en los tiempos de Elías el profeta. Como ellos estaban dando a sus hijos, no tenía pena a dar el fruto de su vientre para hacer sacrificios a sus dioses. Así también había un espíritu similar en el tiempo cuando Dios envió a Juan el Bautista. Era necesario que él sea bautizado, él sea ungido con el espíritu
Santo en medida similar a Elías para enfrentar la apostasía, para enfrentar la frialdad entre el pueblo de Israel. Pero ese era Elías en el tiempo de la primera venida del Señor. ¿Será que por la preparación, será que por la segunda venida del Señor, que hay necesidad de enviar Elías de nuevo? ¿Será que va a haber una apostasía tan grande en el tiempo justo antes que venir el Señor que otra vez va a ser necesario que Dios envió siervos en el espíritu y poder de Elías para hará volver el pueblo a su Dios y hará volver a los padres hacia sus hijos? ¿Será? Será. Es necesario. Mira, en los últimos días, ¿será que va a haber elementos? ¿Que va a haber abundancia de maldad? ¿Que el amor natural va a enfriarse? Mira qué dice Jesús en Mateo capítulo 24. Vamos ahí rápido al gran profecía de nuestro Señor. Mateo capítulo 24. Jesús dijo en vamos a leer versículo 11 y 12. Y muchos falsos profetas, él está hablando sobre los últimos días, dice que y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Algo similar de lo que hemos visto en los tiempos de Jezabel. ¿Había engaños en el tiempo de Jezabel? Sí. Engañarán a muchos, no a algunos, muchos. Significa que la mayoría va a terminar engañados. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Sí, se enfriará. Entonces Jesús dijo que en los últimos días el amor de muchos va a enfriar. ¿Por qué? Por la multiplicación de maldades. Entonces hay necesidad de una influencia como vemos en los días de Elías, en los días de Juan el Bautista. Porque vivimos en los últimos días cuando también hay influencias de maldad, influencias de engaño, que nos lleva a engaño y nos lleva a maldad y causa que enfría el amor natural. Porque el amor natural no va a perseverar. No va a perseverar en los últimos días. Necesitamos algo sobrenatural para que continuamos en amor en estos días. Y mira, amén. Mira qué dice la palabra de Dios en Malaquías 4. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Una profecía que especialmente tiene aplicación a nosotros quien vive en esta última generación antes de la venida del Señor Jesucristo. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Qué es el día de Jehová, grande y terrible? La primera venida del Señor Jesucristo. Sí, el rey vino, pero eso no es el día grande y terrible. El día grande y terrible de Jehová tiene que ver con la segunda venida del Señor. Actualmente tiene que ver con el sexto milenio, porque el tiempo Dios había cortado de eternidad un periodo por solucionar el asunto de la rebelión, el asunto del pecado. Una semana milenial cortado de eternidad para dar respuesta suficiente a la rebelión.
y para restaurar en los redimidos de los hijos de Adán, su imagen en ellos. 6 milenios de trabajo salvífico y 1 milenio de descanso. Y ese es el milenio que leemos en Apocalipsis 20, que va a haber tronos y que los redimidos van a sentar en esos tronos y van a tener facultad de juicio. Eso es el 7º milenio. Ese milenio es el día de Jehová terrible y grande. Es un día milenial actual. Un día milenial, literalmente, un día del Señor, porque Pedro dice que no debemos ser ignorantes. En 2 Pedro capítulo 3, 8, dice que no debemos ser ignorantes de esta cosa, que un día para el Señor es como un milenio, y es como 1000 años, y 1000 años para Él es como un día. Es algo que no debemos ser ignorantes. El apóstol Pedro dice eso. Entonces, el tiempo consiste de 7 milenios. 6 para que Dios trabajar para restaurar su imagen en sus escogidos y 1 para que Él descansa con sus escogidos en su presencia, en su hogar. Como en la creación, Él trabajaba por 6 días para llevar la tierra a la plenitud de su perfección. Y en el 7º día, Él descansaba invitando a Adán y Eva con Él para descansar en su descanso. No era descanso de Adán y Eva, era descanso de Dios, reposo de Dios. Y ellos fueron invitados en ese descanso por gracia, porque ¿quién había trabajado? Dios. 6 días trabajaba. Adán y Eva no. Pero Dios invitó a ellos y invitó a ellos por gracia a entrar en su descanso. Entonces, así, ese día grande y terrible de Jehová es el 7º milenio, que va a comenzar con el derramamiento, va a comenzar los juicios de Dios, va a comenzar con el derramamiento de los 7 plagas y va a seguir ese día hasta que volver la Nueva Jerusalén aquí después del milenio, al final del milenio, y Dios establece su ciudad santa aquí y traer a todas las naciones en juicio y limpiar la tierra de toda contaminación. Ahí va a terminar ese día de Jehová. Y ahí va a terminar el tiempo. Y ahí vamos a tener el jubileo, donde Dios va a introducirnos por la primera vez a la gran semana de eternidad. Pero hay una condición aquí. Elías, el último Elías, tiene una misión. Él tiene un llamado. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la misión del último Elías? ¿Cuál es el llamado del último Elías? Para volver los corazones de los padres hacia los hijos. Los corazones de los hijos hacia los padres. ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Por qué Dios está dando el último Elías una misión de restaurar relaciones entre padres y hijos? Porque ese, mis hermanos, forma la base de la piedad de cualquier nación, de cualquier iglesia, de cualquier familia. Si no hay relaciones sanas, no hay base de justicia en un pueblo, entre un pueblo. No hay base tampoco de piedad. ¿Cómo? Porque nuestra relación con nuestro Padre refleja nuestra relación con Dios. Nuestra relación con nuestra madre refleja nuestra relación con la iglesia, porque el padre o el marido representa a quién en la familia. Representa a Cristo. Y Cristo representa a quién? El Padre Celestial. Entonces, la cabeza de la familia es establecido por Dios. No es el hombre que decide que él va a ser hombre.
Dios escogió quién va a ser hombre y quién va a ser mujer. Entre todos los hijos de Adán. Es Dios quien tiene la palabra final, quién va a ser masculino y quién va a ser femenino. Entonces, Dios mismo estableció ese orden desde Edén, que el liderazgo espiritual sea masculino y que el marido y el padre representa a Cristo, que el marido representa a Cristo y el padre representa al Padre Celestial. Entonces, cuando nuestra relación con nuestra madre es bien y cariñoso, tenemos una tendencia para ser un pueblo religioso, porque la mujer representa ¿a quién? La iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, cuando tenemos buenas relaciones con nuestra madre, tenemos una tendencia para ser bien religioso. Le gustamos ir a la iglesia, le gustamos a congregar, le gustamos a participar en los servicios, en los cultos y todas esas cosas. Somos activos en la iglesia. Pero puede ser que alguien puede ser activo en la iglesia y no sea espiritual. ¿Sí o no? ¿Alguien puede ser religioso y no espiritual? Sí, es posible. Y actualmente es muy común. Es muy común encontrar gente bien religioso que no conocen a Dios. ¿Y cuál está al fondo de ese? ¿Cuál está al fondo de esa mentalidad, de esta actitud, de esa experiencia? Al fondo de esa experiencia es la actitud hacia el Padre. La actitud hacia el Padre. Si tenemos buenas actitudes a nuestra madre, sí podemos ser gente religiosa. Pero si mientras que tenemos buenas actitudes a nuestra madre y no tenemos buenas actitudes a nuestro padre, no vamos a ser gente espiritual. Porque es imposible que alguien que tiene amargura, que tiene resentimiento, que siente una distancia entre él y su Padre terrenal, es imposible que esa misma persona va a doblar su rodilla y va a decir, Padre Celestial, sin que esta palabra, Padre, actúa como un gatillo que suelta todas esas emociones negativas en su corazón y actúa como una barrera entre él y su Padre Celestial. Muchos estaban sufriendo bajo esa realidad. Bajo esa realidad. No tiene interés, aunque son bien religiosos, no tiene gozo en el Señor, no tiene interés para orar, no tiene interés para buscar una comunión plena con Dios. ¿Por qué? Porque no había experimentado el gozo de una relación bien saludable con su Padre. Entonces, es por esta razón Dios está enviando a Elías para hará volver los corazones de los padres hacia sus hijos. Porque ¿por qué hay ese resentimiento en los corazones de mucha gente a su padre? Por las falencias de su padre. Por las imperfecciones de sus padres. Por la distancia que los padres mismos habían ocasionado, creado o fomentado entre ellos y sus hijos. Por eso Elías primero llamó a los padres para volver sus corazones a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser instrumentos para comunicar bendición. Ahora, si este mensaje de Elías no está escuchado, no está aceptado, ¿cuál va a ser la consecuencia? Dios dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál maldición está enfrentando, está amenazando la tierra en los últimos días? La gran maldición que amenaza la última generación es
el derramamiento de los siete plagas, de los 7 copas. ¿Sí o no? Pero usted dijo, pero pastor, los 7 copas Dios va a derramar sobre los que reciben la marca de la bestia. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué se significa? Que la maldición final, que es los 7 copas, que marca el comienzo del 7º día terrible, el día terrible de Jehová, con juicio. Ese es lo que marca el comienzo de ese día, el derramamiento de las copas de ira. Ese mismo maldición, Dios dijo que si rechazamos el mensaje de Elías, vamos a recibir esa maldición. Entonces, ¿qué eso significa? Que recibir la marca de la bestia no es solamente un asunto de domingo y sábado. Porque la lucha entre domingo y sábado es una lucha satánico contra la tercera bendición de la creación. Pero existía 2 bendiciones antes que el tercero. Y el primero Dios pronunció sobre los aves y los animales acuáticos en el 5º día. El segundo bendición de la creación, él pronunció sobre Adán y Eva en el contexto de su matrimonio, bendiciéndolos y diciendo, multiplicaos y replenir la tierra y subyugarlo. Eso es la segunda bendición. Entonces, antes que Dios había pronunciado una bendición sobre el sábado, existía una bendición sobre el matrimonio, una bendición sobre la familia. Y ese fundamento es bien importante por nuestra preparación para enfrentar al enemigo en defensa del día santo de Jehová. Porque si menospreciamos lo que viene primero, el hombre, que Jesús dice que el sábado no fue hecho, que el hombre no fue hecho por el sábado, pero el sábado por el hombre. Entonces, ¿qué es preeminente? La salud del pueblo. ¿Qué es preeminente para Dios? El sábado es siervo de Dios, pero es siervo de Dios también en el servicio del hombre. Es una bendición para nosotros también. Mientras que glorificó a Dios, también nosotros también estamos llamados para entrar en esa bendición del sábado. Entonces, Satanás en los últimos días está atacando la familia, está atacando el orden familiar, porque él sabe que si él es exitoso ahí, él puede desviarnos de nuestro Padre Celestial mismo y dejarnos sin piedad para entrar y para retener la bendición que viene sobre el sábado también. Entonces, mis hermanos, mira, Elías está llamándonos a restaurar nuestras familias. Podemos conocer mucha profecía. Podemos hasta predicar sobre profecía de Daniel y Apocalipsis, pero la realidad es que entre el pueblo, aún el pueblo que ama la verdad presente, tenemos los mismos problemas familiares como en el mundo. El mismo nivel de divorcio como en el mundo. El mismo nivel de distancia entre los padres y los hijos como en el mundo. ¿Cómo es posible entonces? ¿Dónde está el poder ¿dónde está el poder del verdad presente entre nosotros? Porque Jesús dice, vas a conocer la verdad y la verdad va a hacerte libre. Entonces, ¿cómo la verdad presente no está haciéndonos libre de esta maldición? Porque no hay forma que Dios puede pronunciar bendición sobre nosotros, excepto a través de la bendición paternal. ¿Ver? Es importante. Por eso, Él quiere restaurar la relación entre los padres y los hijos y los padres. ¿Por qué? Si tenemos distancia entre nuestro Padre terrenal, se va a afectar nuestra relación con nuestro Padre celestial. En Jamaica
Hay una grande crisis por eso. La mayoría de los hijos, un gran porcentaje, 60 hasta 70% de los hijos, nacer afuera del matrimonio. Entonces hay muchísimos hijos que no tienen el privilegio para crecer en un hogar donde tiene la presencia paternal. Y ese está causando una crisis en nuestro país. Tanto que la gente más inteligente, los hombres más inteligentes, encontramos un gran porcentaje de ellos, el más grande porcentaje de genios encontramos en cárcel, en mi país. Gente bien inteligentes, hombres bien inteligentes, pero están en cárcel. ¿Por qué? Porque hay rebelión llenando su corazón. ¿Por qué? Porque el enojo, la rabia, la distancia que ellos sienten hacia sus padres, el odio que ellos sienten hacia sus padres, dejó a ellos como gente que odia orden, odia autoridad. Y ellos están en cárcel. ¿Sabe que en el día de madre, el cartero tiene que ir a la prisión, al gran prisión allí en Jamaica, tiene que ir a la prisión con ayudantes, porque él solo no va a poder, no puede recibir todas esas cartas y tarjetas que los prisioneros van a enviar a sus madres. En Jamaica hay mucho amor por madres y la gente son bien religiosos. En realidad, Jamaica es el país más religioso, probablemente más religioso en el mundo. Por lo menos es el país con más iglesias en el mundo. Si medimos por población o si medimos por kilómetros cuadrados. No hay otro lugar en el mundo, no hay otro país en el mundo con más iglesias. Pero sin embargo, Jamaica tiene los más bares en el mundo. Y si usted pasa a un bar un domingo o otro día, quizás hay grande posibilidad que es pasando ahí y usted puede escuchar a alguien en el bar citando un texto bíblico. Imagínense, tan religiosos que aún en el bar están citando Biblia. Pero a pesar de su religiosidad, ser un pueblo bien religioso, hay una falta, hay un hambruno de espiritualidad. ¿Por qué? Por la influencia de los padres o la falta de influencia paternal, la falta de enlaces paternal. ¿Sabe qué? En ese mismo cárcel, donde el cartero debe ir con tanto refuerzo para recoger las cartas y las tarjetas en el Día de Madre, ¿sabe cuántas cartas y tarjetas el cartero recoger de esta prisión en el Día de Padre? ¿Sabe cuánto? Ni uno. Ni uno, mis hermanos. Ni uno. Entonces, por eso ellos están ahí. Por el resentimiento paternal, ellos están en cárcel. Por el resentimiento paternal, ellos no pueden vivir una vida normal, regular, bajo la bendición de Dios. Entonces, si no arreglamos este asunto familiar, si no volver a nuestros corazones a nuestros padres, y como padres, si no ahora volver a nuestros corazones a nuestros hijos, estamos fomentando una maldición familiar, una maldición comunitaria, una maldición sobre las iglesias, una maldición sobre la tierra. Y ahora muchas naciones están en peligro de eso. Muchas naciones, quizás ahí en Japón es poquito diferente. Yo viví en Corea por un tiempo y ve que en esos países
con influencia de Confucios, hay ese grande respeto para los ancianos, ese grande respeto por los padres, por los maestros y por los reyes. Y ve que Dios dijo en el 5º mandamiento que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre para que nuestros días sean prolongados en la tierra. Ve que en China, en Corea, en Japón, estas civilizaciones tienen larga duración. ¿Por qué? Porque cumplir el 5º mandamiento en general, en su cultura, exalta el 5º mandamiento. Pero nosotros en muchos países que dicen que son cristianos, ahora están menospreciando, está permitiendo que la cultura moderna mismo eclipsar la palabra de Dios y está llevándonos a una grande maldición. En este tiempo, mis hermanos, estamos viviendo en un tiempo similar de Elías, cuando los padres sus corazones están fríos, los padres y sus madres están fríos en respecto a sus hijos, en respecto al afecto natural. ¿Cuántos padres están mandando a sus mujeres para ir a abortar el fruto de su intimidad con su mujer? ¿Cuántos madres ahora están tomando elección a abortar el fruto de su vientre? Es un señal que estamos viviendo en un tiempo de grande necesidad de la venida de Elías. El mismo dureza de corazón que estaba afligiendo el pueblo de Israel en los días de Elías, en los días de Acab y Jezabel, está afligiendo el mundo entero por la adoración de nuestro propio gusto, por la adoración del Dios de nuestro placer inordenado, nuestros placeres. Rendirnos y sacrificamos nuestros hijos. Mira lo que Satanás está haciendo. Está promoviendo el sexo ilícito. Está promoviendo el sexo afuera del contexto correcto del matrimonio. Y después está diciendo, toma aquí hay condón, aquí hay tabletas, día después, para que usted no necesite enfrentar la responsabilidad de sus acciones. Pero alguien va a pagar. Si usted toma abortar su niño, su hijo, su hija, para evitar responsabilidad, hay consecuencias. Hay una vida pagando ahí. Algo está ahí pagando por sus acciones. Y el mundo, Satanás quiere que ese sea común, que ese sea aceptable, que ese sea un derecho. Decimos que es un derecho de la mujer por hacer con su cuerpo lo que ella quiere. Sí puede, pero ese feto, ese bebé, no es su cuerpo. Está ahí en su cuerpo, pero es otro cuerpo. Ese es otro cuerpo. Hay necesidad de que viene Elías para volver los corazones de los padres a sus hijos, para volver a los hijos hacia sus padres. Sí, es necesario. Y quiero decir, mis hermanos, que sí. ¿Dónde estás ahora? Usted escudriña su corazón como hijo primero y pregunta, ¿cómo está mi actitud ahora hacia mi madre? ¿Cómo está mi actitud ahora sí a mi padre? Y examina su vida. Ve si usted está un adherente de religión o si usted realmente es una persona que está disfrutando un pleno comunión con Dios. Si tiene momentos secretos en comunión vivo con Dios, que usted expresa, abrir su corazón a Dios y Dios responde a ti.
Mira la correlación entre los dos. Mira la correlación entre su actitud a su madre y su actitud a su padre, a su actitud religiosa y espiritual. Y si usted no está gustando una plena comunión con Dios, gozoso, examinar su corazón hacia tu relación a tu padre. Era necesario que Dios me enseñó eso. Y era necesario que Dios me reprende por mi actitud a mi padre. Dios me dijo, usted no va a continuar conmigo, no vas a poder continuar conmigo como siervo mío, si no reconciliarte con tu padre. Y cuando yo finalmente, después de un año de reprensión, llego a entender la seriedad de eso y fui a obedecer lo que Dios me dijo. Después de mucho ayuno, pidiendo a Dios sabiduría para hablar con mi padre, yo fui a hablar con mi padre por teléfono porque él estaba en Estados Unidos en ese tiempo. Y yo estaba aquí en Bolivia, perdón. Y finalmente llamó a mi padre y yo comencé a hablar con él. Yo dijo, padre, yo tenía chascos en mi corazón por ciertas cosas que usted había hecho. Y hay esas heridas. Pero no estoy llamándote para acusarte, para condenarte. Estoy llamándote porque Dios me dijo que yo debo honrarte. Y yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. Y yo estoy llamando para decir que te perdonas por tus falencias. Y también quiero pedirte perdón por toda esa distancia que yo había fomentado por esos años, 20 años, desde mi conversión. Y que usted está pidiendo que perdóname también. Cualquier deshonor, cualquier disrespeto que había traído a ti, perdóname. Y hablo con mi padre así, yo digo, quiero honrarte, quiero que todo lo que yo sé para Dios, que también sea para honrar a ti, tuyo. Y después oremos, yo oro por él. Yo digo, quiero orar para que Dios nos perdona. Que Dios nos da nuevas oportunidades. Tanto a ti para ser padre y para mí a ser hijo. Y oro. Y después de mi oración, mi padre me dijo, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Y en ese momento, cuando mi padre decir esos tres veces, Dios te bendiga, yo sentí como el cielo estaba abriendo. Yo sentí algo que nunca había experimentado. Aún más grande que cuando yo había recibido los manos imponidos en ordenación. Yo sentí el poder de la pronunciación de bendición de un padre. Mi padre no es un gran sacerdote. Mi padre no es un gran profeta. Mi padre no es un rey. Pero él es mi padre. Y Dios había dado a él autoridad para pronunciar sobre mí maldición o bendición. Y este día cuando él dijo, Dios te bendiga, hijo, yo sentí cielo apoyando sus dichos, abriéndose para apoyar sus dichos. Y lo que lo que Cristo había decidido a mí, que no vas a poder continuar conmigo, sino reconciliarse con tu Padre. Ahí en ese momento llego al entendimiento más claro de eso. Que lo que Dios estaba diciendo es que yo estaba faltando todavía la bendición paternal. Y que esa bendición paternal es una puerta abierta por la bendición paternal. Necesitamos eso para enfrentar la maldición que viene sobre la tierra. Necesitamos la bendición paternal y necesitamos pronunciar, si somos padres, necesitamos pronunciar esa bendición.
en nuestros hogares, sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos. Debemos ser representantes de Cristo para nuestros esposos y esposas y nuestros hijos. Debemos representar el Dios de bendición hacia nuestros familiares. Y como hijos debemos enfrentar la amargura, el resentimiento en amor y busca reconciliación. Si buscamos, si humillamos y si tomamos iniciativa, porque alguien va a decir, pero es mi padre quien debe hacer, pero su padre quizás no está escuchando este mensaje. Entonces, si usted como hijo escucha la voz de Dios, la responsabilidad es tuyo para ir primero a Dios para pedir sabiduría, para que usted pueda comunicar bajo el mandato de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo a su Padre, para que este momento de encuentro puedes dar fruto de reconciliación y ese fruto de reconciliación va a ser manifestado en una relación más plena, más íntima con tu Padre Celestial. Mis hermanos, tocamos a parar aquí, pero no puedo enfatizar cuál serio es este asunto. Hemos hablado muchos sobre el mensaje de Elías, pero ese aspecto fundamental no estamos dando suficientemente énfasis. El raíz del llamado de Elías tiene que ver con la restauración de las familias. Porque eso está al raíz de rebelión que hay en el mundo. Podemos ver qué está pasando en nuestro alrededor. Podemos ver qué está pasando en esa cultura moderna, que está llevándonos a menospreciar los enlaces santos y sagrados y tiernos de la familia. Podemos ver, escuchamos sobre el wokismo, el progresivismo y todo eso que es contra la familia. ¿De dónde viene eso? Viene de Satanás, viene del infierno. Y ese es parte del plan de Satanás por los últimos días, para dejar la iglesia sin poder, porque la iglesia solo puede ser tan fuerte como las familias adentro de ella. No podemos tener una iglesia vigilante, una iglesia listo para batallar, con su armadura bien puesto, yendo para victoria, lleno de familias derrotados. No es posible. Primero la iglesia va a ser restaurado cuando las familias están restaurados, cuando las familias están victoriosos, cuando los padres y sus hijos están en armonía, cuando los esposos y sus esposas están en armonía. Ahí. Y estas iglesias llenas de estas familias restauradas, ese va a ser la iglesia victoriosa. Ese va a ser la iglesia militante en ese área de familia. La iglesia militante en el área de familia va a ser iglesia victoriosa en Cristo. Y eso es lo que Elías está llamándonos. Que Dios nos ayuda a creer. Que Dios nos ayuda a actuar. Amén. Que Dios nos libre de maldición y traernos bajo la bendición paternal. Tanto aquí, nuestros padres aquí, y especialmente a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por acompañarnos hoy. Gracias por enviarnos este mensaje. Ayúdanos a recibirlo, ayúdanos a actuar. Padre, hay personas aquí que son conmovidos a la realización de la importancia de este mensaje. Algunos están pensando ahora cómo vas a buscar una reconciliación con su padre. Algunos pensando en sus hijos, cómo vas a reconciliarse con su
Pero también, Padre, hay algunos que quizás sus padres ya están durmiendo y es muy tarde para ellos a decir, perdóname, o yo te perdonas. Señor, por favor, conmover a esos corazones a ir a ti y expresar a ti todo lo que ellos no pueden ahora expresar a sus padres. Y mostró misericordia para sanar sus corazones, para que esa gran barrera entre ti y ellos pueden ser quitado. Yo pido, Señor, para los que está en miedo, en temor, que no va a lograr una reconciliación porque quizás me están diciendo, mi padre es tan duro, él no va a aceptarme. O algunos están diciendo, quizás mi hijo no va a aceptarme. Oh Señor, aumentó su fe, animar esos corazones para ir y para cumplir lo que dice Jesús, que debemos antes que venir y dejar nuestra ofrenda al altar, debemos dejar nuestra ofrenda ahí y ir y reconciliarse con nuestros hermanos y reconciliarse con nuestro prójimo. Cuanto más es ese llamado a reconciliarnos con nuestros padres. Oh Señor, ayúdanos a ir pronto y luego volver después de la reconciliación para seguir seguir ofrendándote servicio y culto en verdad. Padre, por favor, yo pido que animar a los corazones y si aún nuestros padres o nuestros hijos no recibieron en la buena manera ese esfuerzo, sabemos que la puerta del cielo va a estar abierto porque usted mismo va a derramar la bendición. Si nuestro Padre no quiere pronunciar bendición y hemos obedecer a ti lo que usted dijo, honrando a ellos, sabemos que usted tiene la autoridad para hablar la última bendición patronal. Queremos, oh Padre, esa bendición. Queremos evitar esa última maldición de los 7 plagas. Y no queremos ser recipientes de la marca de la bestia. Y reconocemos que este mensaje es importante para prepararnos a enfrentar este asunto de la marca de la bestia. Restaurar nuestros corazones, restaurar nuestras familias y seamos victoriosos en la última batalla. Oh Señor, gracias por escucharnos, porque pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.